Hola a todos, en este video vamos a ver cómo cambiar la estructura del menú de WordPress y lo vamos a hacer sin utilizar los hooks. Es decir, WordPress tiene un método alterno que es el uso de la clase Walker y más específicamente para el menú la clase Walker Not Menu para realizar cambios de estructura. ¿En qué consiste esto? Consiste en que voy a basarme en este archivo, justamente en este que se encuentra ubicado dentro de la carpeta de Includes, copiarlo a la carpeta de temas, realizar las modificaciones y luego hacer referencia a esas modificaciones que vamos a realizar. Vamos entonces a realizar esto. Lo primero sería ubicar este archivo. Tengo este sitio web de ejemplo en mi máquina local que está utilizando el tema 2019 y me voy a dirigir aquí a los archivos de mi sitio. Como les dije, lo tengo en mi máquina local. Me voy a WP Content, temas, y aquí el tema que tengo activo actualmente es el tema 2019, pero he creado un tema hijo, que es este. Entonces, lo primero sería ubicar el archivo desde la carpeta WP Includes. Voy a regresar aquí. Entonces ubico el archivo Walker. Como vemos aquí hay varios Walkers, hay varias estructuras de árbol para las categorías, para los comentarios, para las páginas, pero lo que me interesa es el archivo que hace referencia a la clase Walker para el menú. Entonces lo tenemos aquí, class Walker Not Menu. Vamos a copiar este archivo y lo vamos a llevar entonces a los archivos de mi tema. Me ubico en temas y como les había comentado, voy a crear un acceso directo aquí. Estoy utilizando el tema hijo y lo voy a pegar directamente aquí. Lo primero sería renombrar este archivo. Vamos a cambiarle aquí a custom y quedaría de la siguiente forma. Vamos a seguir con nuestro artículo de guía. Y lo otro que me comenta adicional a renombrar el archivo es cambiar también aquí las clases a las que se hace referencia. Por ejemplo, en este caso estoy sugiriendo que se llame Custom Walker Not Menu y que haga referencia a esta clase. Entonces vamos a modificar ese archivo, lo abrimos aquí con el editor y aquí tenemos que está trabajando de esta forma. Como habíamos visto, el archivo original está haciendo referencia a esta clase padre, a la clase padre Walker. Entonces en este caso haré referencia de esta manera y le colocaré aquí custom, ¿no? Es decir, le voy a cambiar el nombre y haré referencia a la clase Walker, pero específicamente para el menú. Listo, y con esto ya tengo mi modificación. Vamos entonces ahora a regresar a nuestros archivos. Lo otro que me indica es que en algún momento tengo que cargar este archivo, es decir, tengo que realizar un require de este archivo. Entonces esto lo puedo hacer directamente colocando el require en el archivo functions.php, por ejemplo colocándolo aquí al inicio. Sin embargo, también es posible hacerlo a través de un HUD. En este caso vamos a hacerlo a través de un HUD. Vamos a regresar nuevamente aquí y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Entonces aquí colocamos el código adicional que está haciendo referencia a ese archivo, ¿no? Vamos a guardar esto y entonces con eso ya tendría parte de mis modificaciones. Lo otro que queda hacer es buscar en qué parte de los archivos de mi tema padre se está mostrando el menú y agregar esa referencia a esa clase que he modificado, que es esta, ¿no? Usualmente cuando se muestra un menú se hace a través de este código WP Not Menu, a través de esta función. Esta función acepta un parámetro que es un array que tiene varios valores. Uno de ellos podemos hacer referencia al Walker que voy a usar y voy a usar justamente esa clase que he modificado. Entonces, en el caso del tema 2019, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar al temas, al tema padre 2019. Voy a crearle aquí un acceso también. En el caso del tema 2019 tengo esa referencia de la creación del menú principal, el menú que aparece en la parte superior, en la cabecera. Entonces aquí en Site Branding vamos a ver que tenemos el menú, ¿no? Como vemos aquí está mostrándose el menú a través de esta función y solamente habría que agregarle el Walker aquí al final como parámetro, o mejor dicho como un valor del array.
Bien, pero no voy a hacer la modificación directamente en el tema padre, sino debería hacerlo en el tema hijo. Entonces, para esto, lo que puedo hacer es, bueno, copiar toda esta carpeta al tema hijo. Vamos a pegar esto y me voy a quedar solamente con lo que deseo. Entonces, voy a eliminar esto, me quedo con header y de aquí solamente me quedo con la parte de site branding, en donde se encuentra la carga de este menú. Justamente aquí. Y aquí al final vamos a agregar el walker, ¿no? Sería el walker y hago referencia a una nueva instancia de la clase y la clase teníamos que la habíamos llamado custom walker nat, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. Lo habíamos modificado aquí y le habíamos puesto custom walker nat menú. Entonces cerramos esto y hacemos referencia a nuestra nueva clase. Bien, y con esto ya tendríamos todo. Guardamos los cambios y ahora nuestro menú está trabajando con este walker que hemos agregado en el child theme. Si vamos aquí a refrescar el sitio web, vamos a ver que todo sigue exactamente igual. Sin embargo, ahora lo que puedo hacer es modificar esa clase walker que he creado en mi child theme, que lo tengo aquí. Lo tengo aquí, entonces aquí hay varias cosas. Solamente debería quedarme con las que voy a modificar. Por ejemplo, esto lo puedo eliminar. Solamente debería quedarme con las funciones que voy a trabajar, ¿no? Esto también. Voy a solamente hacer una prueba con la parte inicial del nodo, que es esta. Y posiblemente la parte final, que es este, ¿no? Entonces, aquí en el resumen del artículo puedo ver las funciones a las que se hace referencia con esa clase. Son básicamente cuatro métodos, como lo vemos aquí. Esto es para el nivel 1 y esto es para todos los niveles, entonces puedo trabajar con estas dos funciones. Y hacer ligeras modificaciones aquí. Por ejemplo, hay algo que me gustaría, por ejemplo, primero vamos a comprobar si es que está funcionando. Vamos a colocar aquí algún texto al final. Por ejemplo, estas 3X y vamos a refrescar aquí el frontend de nuestro sitio y vemos que efectivamente se agregan las 3X aquí al final. Lo podemos comprobar aquí viendo el código fuente. Vamos a ver alguno de los ítems. Vemos que al final se agrega las X, ¿no? Entonces está trabajando correctamente la modificación que he hecho. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer aquí? Pues cambiar la estructura. Tengo bastante flexibilidad en realidad para cambiar. Como vemos aquí, en una parte del código se definen las clases, se aplican los filtros, nuevamente por aquí las clases, se define el ID. Por ejemplo, algo interesante que podría hacer es el tema del ID. Bien, antes de eso voy a quitar las modificaciones que he realizado. Voy a eliminar estas 3X. Y ahora con respecto al ID, vamos a ver que el ID se está formando justamente con un número, que es el ID del menú que se ha creado. Lo podemos comprobar aquí nuevamente. Bueno, vamos a refrescar y vemos que este es el ID que se genera este texto, menú, guión, ítem y un número, ¿no? Entonces me gustaría cambiar esto, por ejemplo, que sea blog, que sea acerca de que tenga el texto justamente del título del menú. Bien, ¿cómo realizo esto? Puedo hacerlo a través de un filtro, lógicamente. Aquí hay filtros que se pueden utilizar, aunque específicamente para el ID, sí, se puede usar este filtro, ¿no? Pero vamos a realizarlo utilizando la modificación de clase. Entonces lo primero sería comentar esto y colocar aquí, por ejemplo, ID, y vamos a colocar un valor fijo. Por ejemplo, ID es igual a 1, 2, 3 y vamos a ver si esto funciona. Si refrescamos esto, vamos a ver que si vamos aquí, vamos a ver que tenemos el ID 1, 2, 3. Bueno, acá no hay un espacio, hay un error, entonces tendría que colocar aquí un espacio para que sea correcto. Y vamos a refrescar. Entonces, estamos comprobando que sí, que efectivamente está cogiendo esa modificación. Y entonces habría que colocarle algo un poco más real, ¿no? Un poco válido, digamos así. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Pues voy a dejar esta línea, que es la que crea el ID igual. Entonces, y voy a comentar la línea superior.
y voy a hacer las modificaciones aquí. Por ejemplo, voy a hacer que el ID sea igual. Tengo un objeto aquí que es el ítem, entonces puedo asignarlo ítem title, ¿no? Que es el título del menú. Si lo dejo así, solamente vamos a ver cómo funciona esto. Aquí vemos que el ID ahora es inicio, el ID ahora es acerca de. Es un ID con un espacio, entonces no está del todo correcto e incluso puede tener caracteres especiales. Entonces aquí vamos a utilizar las funciones de limpieza, que son las funciones de sanitización. Vamos a buscarlo aquí en Google mejor para ver cómo es que podemos trabajar con estas funciones. Por ejemplo, sanitize title WordPress. Es esta, sanitize title. Entonces vamos a copiar esta y la vamos a utilizar aquí. Y con esto, a ver, vamos a ver cómo nos está funcionando nuestro menú. Volvemos aquí, vemos el ID. Ahora sí está que se coloca en minúsculas, por ejemplo, aquí en acerca de, está que se coloca con un guión. ¿Sí? Esto sería suficiente. Sin embargo, pueden existir algunos otros caracteres especiales. WordPress tiene también una función de limpieza para clases, HTML. Vamos a buscarla aquí, WordPress. Y se llama de esta forma. Entonces podemos aquí complementarla con esta clase, ¿no? Entonces a nuestro ID podemos dejarlo de esa forma. Y con esto ya sería suficiente. Bien, en el paso anterior ni siquiera es necesario comentarlo porque estoy aplicando filtros. Este es el ID y nuevamente lo vuelvo a asignar. O sea, es lo mismo que nada. Entonces puedo dejarlo o puedo comentarlo, no hay problema. Y con esto ya tendría mi título como ID. Lo podemos comprobar aquí si refrescamos. Vamos a ver que ahora nuestro ID es acerca de, es posiblemente contacto, blog, como vemos aquí el ID get blog, contacto, etc. Entonces he reemplazado el ID que tiene por defecto WordPress y he trabajado un ID personalizado. De esta forma entonces hemos visto cómo hacer cambios de estructura utilizando directamente la clase Walker en lugar de los hooks en la modificación de la estructura del menú.